Ay, habla un poquito de en qué consiste el riesgo. Están grabando. No todavía. ¿Sí? Sí. Avisa. Bienvenido a su programa Explora Experto, tu canal que te conecta con líderes y aquí. Sí, sí. Habla con la cámara, no Ya no aquí. con el monitor. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Es verdad, si uno mira para allá. Me avisa, Fidel. Bienvenido a su programa Explora Experto, tu canal que te conecta con líderes y expertos globales que impactan la economía, la sociedad y la industria. Seguimos en este programa donde vamos a hablar de la estimación de recursos de petróleo y gas que se ha hecho en la República Dominicana, liderada por la Refinería Dominicana de Petróleo, la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña y el acompañamiento científico-técnico de expertos de la Universidad Industrial de Santander de Colombia. Por eso hemos invitado al geólogo de petróleo, experto en geoquímica de petróleo, Mario García González, de la Universidad Industrial de Santander. ¿Cómo está, don Mario? Muy bien, muchas gracias, Gregorio. Don Mario, la Refinería Dominicana de Petróleo, en acompañamiento con su universidad, su laboratorio, ha publicado unos resultados, una estimación volumétrica de petróleo y gas en la República Dominicana. Dice la publicación de que rompe un hito en la historia, o marca un hito en la historia de la investigación científica en este sector de hidrocarburos en la República Dominicana. Usted como experto, ¿cómo usted valora esa frase de que marca un hito en la historia de exploración de petróleo y gas en la República Dominicana? Bueno, es muy importante porque la revisión de la literatura eh, que se ha hecho aquí en República Dominicana se hablaba, digamos, de los prospectos, de las posibilidades de hidrocarburos que tenía la isla. Se encuentra que había estudios anteriores que incluían geoquímica, sísmica en el país, pero ningún estudio se había cuantificado de cuál es ese volumen, cuántos barriles de petróleo o cuántos pies cúbicos de gas pueden estar enterrados en el subsuelo. Con este resultado ya se da un valor, un primer valor, que permite hacer unas estimaciones económicas del valor de este recurso y cuáles serían las implicaciones para el país. Cuando usted se refiere a prospectos, se refiere a una pequeña área dentro de una gran cuenca. Sí. Explica una parte para que el público de Explore Experto entienda que no estamos hablando de reservas, sino de volúmenes identificados en un área dentro de una cuenca. Sí, en el estudio se identificaron las cuencas. En las cuencas, con base en la información sísmica, se realizó una interpretación sísmica buscando estructuras, y en donde encontramos estas estructuras se encuentran unas áreas y se comparan esas áreas con los pozos perforados. Encontramos que las estructuras, los pozos perforados no están localizados en las estructuras o prospectos. Esto podría explicar por qué razón no se encontró una producción comercial de hidrocarburo. Por eso es una información muy importante que usted Sí. revela aquí en este episodio, donde usted menciona que los pozos, como quien dice, estaban mal puestos. Sí, pues se localizaron un poquito por fuera de las estructuras, sí. Pero volviendo al volumen, a los resultados de este estudio que se ha publicado, ¿qué implicaciones tiene la industria en términos de conocimiento de esas estimaciones? Bueno, básicamente el estudio nos indicó que existen un potencial de reservas, es decir, del volumen de petróleo o gas que se podría extraer, que está del orden de los 40 millones de barriles a los 102 millones de barriles de petróleo equivalente, con una media de 80 millones de barriles de petróleo. Estos valores ya permiten identificar que sí hay una posibilidad de una explotación económica de hidrocarburos en la isla.
Es decir, avanzar en esta toma de decisión hacia ya esa futura o potencial explotación, don Mario. Sí, o sea, esa es la importancia. Ya se da un valor que permite tomar una decisión económica. Es decir, estos valores se pueden incrementar, disminuir, pero ya hay un número. Ya hay un número que sirve de base, sí. Es un estudio de línea base, ¿no?, para tomar decisiones. Exactamente. Entonces, explíquenos entonces, por favor, la metodología que se ha utilizado para hacer estas estimaciones de petróleo y gas, a grandes rasgos, pues sabemos que es algo científico, pero a grandes rasgos. A grandes rasgos se utilizó la información sísmica con la cual cuenta el país, de líneas sísmicas tanto en la zona continental como en la zona offshore, pero solamente se utilizaron aquí la información de las cuencas continentales. Esta sísmica se carga en unos programas especiales y en ella se hace una interpretación de esta información sísmica. La interpretación consiste en identificar áreas que tienen estructuras propicias para la acumulación de petróleo y biogás. Con base en esa interpretación de la sísmica se identifican unos prospectos. De acuerdo al área del prospecto y al espesor de las zonas en las cuales está acumulado el hidrocarburo, y con la porosidad y otros factores se puede estimar, se puede calcular el volumen de hidrocarburos. Pero siguiendo hablando sobre esa línea sísmica que vimos en pantalla, entonces vemos que algunas cuencas tienen una densidad de línea diferente a otras. Y también quizás con el tiempo esas líneas sísmicas, la calidad, el formato, la disponibilidad de esas informaciones varíe de una cuenca a otra. ¿Cómo esa disponibilidad y calidad de datos puede afectar los resultados de estas estimaciones? Bueno, en términos generales, las líneas sísmicas son de mala calidad y tenemos un limitado número de sísmica en el país. O sea, hay que mejorar eso. También se tiene una información de pozo, es decir, a partir de los pozos hay unos registros de pozo, registros eléctricos, registros de resistividad, de radiación natural, etcétera, que nos permiten identificar las áreas que están saturadas, que presentan acumulaciones de petróleo y biogás. Entonces, es un punto a mejorar. Sí, el tema de una nueva campaña. Hoy en día se recomendaría adquirir nueva sísmica, pero en este caso se llama sísmica 3D, que es básicamente una sísmica a mayor densidad que nos permite hacer modelos en 3 dimensiones con mucha mayor precisión. ¿Y qué ventaja nos daría eso? Pues básicamente la ventaja es que permite localizar pozos con mayor precisión, disminuyendo el riesgo de una inversión, de una perforación fallida. Entonces, esta estimación volumétrica pasa por una parte de un modelado en 3 dimensiones de la arcillosidad, la saturación de agua y otros parámetros, ¿no?, para determinar entonces esas zonas que son impregnadas de aceite, ¿no?, de petróleo, gas. ¿Cómo funciona eso, don Mario? Bueno, después de que se ha identificado el prospecto, la estructura, tomamos la información de los pozos o el pozo más cercano, el pozo que tuviera información de registros. Con estos registros básicamente se identificaron las zonas que tienen porosidad. Vimos entonces cuáles son las características de esa información y se puede identificar cuál es en la zona porosa la saturación de agua de esos poros, el contenido de arcilla que hay en esos pozos, y con base en eso podemos estimar cuál es la saturación de hidrocarburo. Una vez que se tiene la saturación de hidrocarburo por la porosidad, teniendo en cuenta el espesor y las áreas de esos prospectos, podemos entonces calcular el volumen de petróleo equivalente que estaría acumulado en el sitio, en el subsuelo.
Eso ya para llegar un poco a esos números, ¿no? Esa Sí, a estimación esos de números, volumen. sí. Don Mario, entonces acabamos de mencionar en la pregunta anterior que los pozos estaban localizados fuera de esas estructuras, ¿no? Ahí hemos identificado otro problema, aparte de la sísmica. Entonces, ¿cuál sería una estrategia para mejorar la ubicación de estos pozos? Porque ya se cuenta con una infraestructura que nos puede servir para explotar unos potenciales volúmenes. Entonces, tenemos que aprovechar esa infraestructura de ser tecnológicamente y económicamente posible. Bueno, son varios pasos. Uno es hacer un reprocesamiento de la información sísmica disponible, pero indudablemente se requiere adquirir más sísmica, o sea, se requiere adquirir sísmica 3D en las 4 cuencas. En las 4 cuencas. Entonces, con esa reinterpretación y adquisición de nueva información sísmica, entonces tendremos prospectos, quizás más prospectos y mejor definidos. Exactamente, se pueden identificar los límites de sus prospectos, las profundidades de sus prospectos y volver a recalcular los volúmenes. Incluyendo los potenciales prospectos que pudieran identificarse en esta nueva corrida Sí. de captura, análisis, reinterpretación de datos. Sí, sí. Esto quiere decir que no llegamos, no se para aquí. Puede seguir avanzando para poder entonces tener quizás unos volúmenes más atractivos. Sí, la exploración de hidrocarburos es algo que nunca se detiene. Todos los días se invierten recursos para identificar nuevos yacimientos en el subsuelo que sean económicamente explotables. Entonces, eso es un programa a largo plazo. Entonces, don Mario, la estimación de estos volúmenes es un gran paso, es positivo y abre una ventana a futuros proyectos de exploración de petróleo y gas en República Dominicana. Indudablemente, o sea, con estos volúmenes que se obtuvieron utilizando métodos determinísticos y métodos probabilísticos, nos permiten conocer cuál es el volumen de hidrocarburos de la isla. Se concluye que no son muy grandes, o sea, no tenemos unos yacimientos gigantes, pero sí se tienen unos yacimientos que tienen un potencial económico. Y esto pues es muy importante para el país. Usted con este potencial económico puede financiar futuros proyectos de exploración y de explotación, es decir, como punto de partida. Como punto de partida es bien sea atraer la inversión privada. Esto le sirve para que compañías extranjeras o inversionistas internacionales inviertan en estos programas de exploración y de explotación de petróleo y gas en la isla. Don Mario, el estudio habla de unos riesgos geológicos y una identificación de oportunidades. Entonces, expliquémosle al público de Explora Experto, ¿en qué consiste ese riesgo geológico? En el negocio de la exploración de hidrocarburos es una actividad de alto riesgo, porque no todos los pozos son productores. En este momento, en la isla solamente hay unos reportes de una producción limitada en los pozos, en algunos de los pozos de la cuenca de Asua. Los demás pozos perforados en la isla se encontraron indicios de bien sea de petróleo y o gas. Eso es normal. Lo importante es continuar con estas actividades con el objeto de que en la medida en que se vaya mejorando el conocimiento, se va disminuyendo la incertidumbre y el riesgo geológico. El riesgo geológico se refiere a aquellas áreas que tienen la mejor prospectividad e igual de importante es identificar las áreas que no tienen potencial de hidrocarburo. Entonces, eso está vinculado al nivel de oportunidades que tiene una cuenca con respecto a otra. Sí, en este momento, por ejemplo, debido a que en la cuenca Asua es donde existen los mejores resumaderos de petróleo en la isla, es importante que esa cuenca se
digamos, se estudie más. ¿Lo Ok. apago? Perdona, Fidel, Sí. disculpa que como estábamos moviendo el móvil, tenemos que retomar un poquito para atrás un chinchín nada más. Pero me parece. ¿será que puedo apagar Miguel, usted el puede celular? sacar el móvil ahí a esa silla que está allá afuera. Ese bulto, ese bulto. Todo. Nada más ponerlo ahí afuera. Sí. Sí, Ese bulto, si fuera de la... De la, de sí. la, ¿Para de qué? la- Ahí está, vuelven a la- llamar el ahorita. escritorio, no, el escritorio afuera ahí. Fuera No, de la fuera, puerta, fuera. cruzando la puerta. Para que no entre sonido, ajá. Porque lo van a seguir. Sí, Sí, ahí, sí. ahí. Exacto. Excusa, Fidel. Entonces, Toca devolverse. un poquito, sí. Estábamos hablando de los resumaderos, no, del riesgo. del riesgo, sí. Ok, me avisa. Ya. Don Mario, entonces estamos hablando de que existe también riesgo exploratorio. Por favor, cuéntenos a la audiencia de Explora Expertos en qué consisten estos riesgos geológicos en la exploración de petróleo y gas. Bueno, el riesgo geológico implica básicamente evaluar cuál de los elementos de un sistema petrolífero no estuvo presente en un prospecto. Es decir, que el prospecto no tenga sello, roca sello, que el prospecto no contenga una roca reservorio o que en ese prospecto no se han dado las condiciones necesarias de temperatura para generar hidrocarburos. Entonces, en cada uno de esos prospectos hay que evaluar esos riesgos, ¿sí? Y eso es lo que estos estudios buscan, disminuir el riesgo geológico con el objeto de identificar y categorizar cuáles son las áreas con menos riesgo geológico y las áreas que tienen más riesgo geológico. Entonces sirve para priorizar futuras acciones. Exactamente. Entonces en este caso se menciona la cuenca de Asua como una cuenca que tiene menor riesgo geológico. ¿Tendrá que ver eso con la presencia de resumaderos, historia de producción? Cuéntenos un poco sobre eso. Sí, la cuenca de Asua, a pesar de que no es la cuenca que tiene las mayores reservas, son unas reservas de hidrocarburos relativamente pequeñas, pero económicamente explotables, es la que tiene menos riesgo. ¿Por qué? Porque es la que cuenta con mayor información geológica. Es decir, en esa cuenca hay inclusive reportes de producción comercial. Hubo pozos que dieron producción comercial de hidrocarburo. Entonces, haciendo la revisión de esa información, nos permite predecir y afirmar que esta cuenca es la que tiene menor riesgo con respecto a otras. En términos de riesgo geológico, entonces, ¿cómo se encuentra la cuenca del Cibao para gas? En el caso de la cuenca de Cibao, al igual que la cuenca de Enriquillo, es que encontramos indicios de gas, ¿sí? Pero no tenemos reportes de producción. Al no tener reportes de producción, existe un riesgo. Hace falta información. Hace falta información. Entonces, en términos generales, estos volúmenes, ¿qué nos quieren decir? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál ha sido el hito que ha marcado esta estimación volumétrica? ¿Y para qué nos sirve la toma de decisiones en el corto plazo? Bueno, el resultado es en pocas palabras, se identifica un valor medio de reservas de 80 millones de barriles de petróleo equivalente distribuido en las 4 cuencas. Recuperable, ¿no? Recuperables, sí, son reservas recuperables. La cuenca con menor volumen sería la cuenca de Cibao Oriental. La cuenca con mayor volumen está Cibao Occidental y la cuenca de Enriquillo. La cuenca de Asua y de San Juan tiene unos volúmenes relativamente bajos, pero tienen la ventaja de que tienen mayor información e inclusive registros históricos de producción comercial. Es decir, que hay menos riesgo en esas cuencas. Sí. Aunque, es decir, ok, esto es importante, pero esto es prioritario porque tiene información, tiene manaderos, tiene resumaderos, tiene también historia de producción. El riesgo de que se pueda encontrar algo comercial ahí es menor. Es menor, sí. Es menor.
Entonces, de ahí se derivan las oportunidades exploratorias, ¿no? El inverso del riesgo está asociado a esas oportunidades. ¿Qué podemos decir de las oportunidades entonces? Pues las oportunidades, la isla República Dominicana indudablemente pues tiene una oportunidad de encontrar, de explotar unos volúmenes de hidrocarburos que no son muy grandes, pero que a nivel local son muy importantes para la economía. Bueno, muchísimas gracias, don Mario. Hemos dado luz sobre el detalle de cómo se hizo, de dónde surgieron estos millones de barriles de petróleo. Y una última pregunta, ¿qué diferencia hay entre petróleo in situ y petróleo recuperable? Petróleo in situ es el petróleo que está en el subsuelo. Se estima ahí. Sí, que está en el subsuelo. Por ejemplo, la isla tiene un potencial aproximado de 400 a 500 millones de barriles de petróleo in situ, en el subsuelo. Pero no todos son recuperables. Se estimó que hay un factor de recobro de un 15%. Eso indica que se podrían explotar aproximadamente unos 80 millones de barriles de petróleo con las condiciones tecnológicas de la actualidad. Es decir, en base a la información que se tiene ahora. Pero si se hace sísmica 3D, si se buscan las muestras de los pozos, si se mejoran la infraestructura de información, entonces esa tasa, ese porcentaje de recuperación pudiera mejorarse. No tanto la tasa, pero como el número de prospectos. Habría más prospectos, mayor cantidad de lugares donde perforar. Entonces ahí ese volumen... Al final el volumen se aumentaría. Bueno, don Mario, muchísimas gracias por estas informaciones, este detalle de cómo se hizo la investigación, cómo se caracterizaron las cuencas, cómo pudimos entonces modelar lo que estaba pasando en el subsuelo, a qué profundidad, a qué temperatura se generó el petróleo y el gas de la República Dominicana, de dónde vienen esos volúmenes, de dónde vienen esos millones de barriles y qué podemos nosotros entonces hacer a futuro para mejorar la calidad de la información disponible, para encontrar potencialmente nuevos prospectos, poder mejorar los modelos y afinar estas estimaciones. Don Mario, un mensaje final que usted quiera compartir con la audiencia de Explora Expertos si considera de lugar. No, pues los resultados del estudio son muy esperanzadores. Son el resultado de un estudio metódico que puede ser, que tiene un soportes en muestras, o sea, que puede ser comprobado por otros investigadores, bien sea universidades o de empresas privadas, o sea, estamos basados en evidencias y no en especulaciones. Muchísimas gracias, don Mario, y excelente tenerlo por acá en República Dominicana, compartiendo con la audiencia de Explora Expertos que nos ve desde Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, México, y que agradece mucho estas informaciones. Muchísimas gracias, don Mario. Bueno, muchas gracias, Gregorio. Éxitos. Hasta luego.